Bienvenidas y bienvenidos a su podcast de confianza, sí, El Atole. Estoy acompañada aquí de unos excelentísimos caballeros, como siempre, Juan Pablo Delgado, Buenos Leo días, Lucy. Arreaga, ¿Qué tal? ¿Cómo Roberto estás? Ruiz, Un placer. Ya, dobleteando, bravo. ¿eh? El día de hoy, efectivamente, Sergio hay una Andós. ley que dice que si tú estás en un lugar y el dueño del lugar no te saca en tanto tiempo, pues en una de esas, mi Nina, como que estás poniendo cómodo esto. No, no es cierto, aquí estamos cuidando el changarro. aquí estamos cuidando- Nina. No, Nina Andrade. Mi, coma Nina Diosito Andrade. santo. Retome, por favor. A ver, A ver, Galán, ¿qué va a pasar? no, bueno, vamos a entrarle a un tema que hay que decirlo. Es el tema, sino del momento, creo yo, del siglo. Queremos Ok. que nos cancelen, pues. Básicamente. No, de hecho, no. Creo que hay manera de hablar de estos temas candentes, de lo que está ocurriendo con pues, la agenda progresista y, bueno, cómo eso ha transformado las sociedades, sobre todo occidentales. Pero antes de entrar de lleno, si les parece, escuchemos esto. Pues bueno, ahí lo tienen. Hay muchos temas sobre la mesa y todos los días, no me dejarán mentir, sí, hay muchas cancelaciones, pero también, pues también hay muchas nuevas identidades, muchas nuevas agendas, A ver, uy, muchas es que- nuevas banderas. Entonces, creo que estamos bombardeados todo el tiempo y pues también es normal sentirse perdido. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, arráncate, Juan Perdido, Pablo, que es perdido. un Muy bien. tema. Yo quiero, la primera polémica que quiero poner sobre la mesa es lo que ocurrió la semana pasada, si están escuchando esto el lunes. Acuérdate que viajamos en el En el tiempo aquí, multiverso, Roberto. sí, ya. Exacto, aquí estamos en el Traje mi multiverso. cápsula. El miércoles de la semana pasada, primera acción, se levanta el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y dice, hoy es cuando, señores. Chingue su, prohibida cualquier cirugía en niños para cambio de género. Ok. Le copió la tarea así como Yasmín Esquivel, el gobernador de, bueno, el Congreso de Texas, y para la tarde también del miércoles, una ley en Texas que prohíbe las cirugías contra los niños que se quieren cambiar de sexo. Ahora, este tema es sumamente polémico, les voy a explicar, digo, nada más por el Contexto. planteamiento del tema, pero porque siquiera cuestionar cualquier tipo de cosas, inmediatamente sale la turba y te dice Cancelades. transfóbico, cabrón. Y aquí, en este espacio, creo que nadie es transfóbico. Nadie le tiene pavor No, ni claro que miedo a la comunidad trans. Los respetamos, güey, los aceptamos, que cada quien haga, ahora sí, de su culo Un un papalote. papalote. Pero niños haciéndose una cirugía, ahora sí, irreversible. Correcto. Yo sí me pongo, ahora sí, mi moño de señora de Monterrey y digo, Nel, güey. ¿Sabes Nel. qué? Hay un tema muy interesante cuando se habla de todo esto. Y lo más importante, lo que tiene que permear es la libertad de que cada quien literalmente pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, con sus derechos, a quien amar Correcto. y demás. Para mí el amor es amor y ya está. O sea, no hay más si viene como sea vestido, o si se identifica como lo que sea, o si nació en el cuerpo incorrecto, que puede suceder. Pero los niños son seres humanos que no tienen todavía la capacidad mental para tomar decisiones así de fuertes. Tanto es así que tú no llegas a un bar en Estados Unidos a los 11 años y pides una chela. Tanto es así que a los niños se les prohíbe, por supuesto, temas pues tan sensibles como pornografía y demás. O Porque manejar. manejar miles de cosas, porque no hacerse tienen un tatuaje. la capacidad mental Votar. y emocional. A ver, esto es tan Sí, sencillo sí, como de eso. acuerdo, de No acuerdo. tienen, y esto es ciencia, cabrón. No tienen la capacidad mental, ni emocional, ni nada para someterse, para pensar en este tipo de cosas, ni para pensar en decisiones que los van a afectar el resto de sus vidas. Claro, ya tendrán 18, porque en algún momento alguien dijo, pues a partir de los 18, como que a mí se me hace que ya. Entonces, bueno, a los 18 ya, y además tienen el apoyo de sus padres y demás, y la educación, que eso ya es otro tema. Pero yo estoy, por supuesto, completamente de acuerdo contigo en que si un niño no tiene ni siquiera la capacidad mental para distinguir si está bien o mal hacer tales cosas, pues ¿cómo lo va a tener para pensar que está en algún cuerpo Yo incorrecto? siempre he dicho, así como igual con los adultos, pero ahora también aplica para los niños. Piensen en el niño promedio y nada más dense cuenta que la mitad es más menso que ese niño. O sea, la mayoría de los niños no tienen ni idea. Se les están jugando videojuegos, están viendo caricaturas, están en su mundo de fantasía y tienen muchas modas, entre comillas, pasajeras, güey.
Y luego dirá la gente... Nadie se las toma en serio. Pero luego dirá la gente, bueno, Y a ver, esto sí. un adolescente de 16, 17 años no es un niño, ya tiene... Bueno, por algo están las cosas así. Así que, bueno, pues esperar un año más no pasa absolutamente nada para tener la claridad mental, en teoría, suficiente para hacer decisiones que les van a afectar o no el resto de sus vidas. Eso es todo. Tomo los ejemplos de Lucy particularmente y de Juan Pablo. El voto y el hecho de un tatuaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son cosas que en teoría no son reversibles, ¿no? Claro. En el voto porque vas a afectar con tu decisión el resto de las vidas, no es algo individual nada más. Si tú logras poner a un gobernador tomando decisiones como las que estamos hablando el día de hoy, pues tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo, al igual que el tatuaje, al igual que con esto. Yéndome al otro extremo, porque es lo que hablaban, y muchos de la gente que va en contra de la medida utiliza esto, el de, porque alguien hace muchos años estableció el 18 como la edad para que supuestamente ya tienes capacidad mental, no tiene argumentos y demás, pero es lo que hay. Y la solución tampoco va a ser este veto, porque en Estados Unidos particularmente, ¿qué es lo que van a hacer aquellas familias que realmente creen que la decisión ya está tomada, fundamentada, estudiada con un adolescente de 14, 15 años? Pues se van a viajar al siguiente estado donde sí se permiten hacer el cambio de más, ¿no? Nueva York, Entonces, más bien claro. es como un Poncio Pilatos de algún gobernador de yo no me quiero meter en broncas, el tema es polémico, o utilizarlo como una bandera para ganar votos otra vez, y retomando el tema de las elecciones. Yo muy particularmente en mi caso, coincido contigo, hablando de mi experiencia como padre de una adolescente, creo definitivamente que no tienen capacidad de decisión para ese tipo de cosas. Y así como nosotros de hace muchos años nos aplicaban en tus casas, con tus reglas, cuando tengas tu techo tú decidirás sobre muchas cosas, cuando tú tengas independencia, que creo que la independencia es lo que te fomenta hacer este cambio de paradigma, este cambio de escenarios, cuando ya te mantienes, cuando ya tomas decisiones para ti mismo, el decir, oye, voy o no voy, ¿no? Entonces sí es un tema bien delicado y bien polémico, pero creo que al final del día, pues una mayoría de edad es, tómalo con calma, a lo mejor no es un impulso, a lo mejor es algo bien estudiado y ya con eso, pues el apoyo completo, ¿no? Como padre. Y que incluso tampoco es que la ciencia como tal esté del todo ahí. Es decir, muchas de estas cirugías para reasignar el sexo, sobre todo en adolescentes o personas muy, muy jóvenes, pues simplemente ya se ha comprobado que tienen consecuencias muy graves a la larga, digamos, incluso para la calidad de vida, la salud sexual, etcétera. Entonces, creo que tenemos una tendencia, creo yo, sobre todo en las sociedades occidentales, como a querer correr antes de aprender a gatear o caminar. Y entonces hay que hablar, creo yo, también en un espectro muchísimo más amplio en cuanto a esta agenda progresista que se ha apoderado, creo yo, del debate público y cómo una vez más estamos ahora sí que entre los dos extremos. Está el ala conservadora de derecha que está, ¿no?, defendiendo su manera de ver Prohibir la vida, su todo, identidad, y por el otro lado está el ala progresista, pero también ya en un extremo, Exacto. que nos ha llevado a situaciones en donde simplemente ya parece que vivimos en un mundo, en un circo, ¿no? A mí, por ejemplo, no deja de sorprenderme el caso de pues las atletas mujeres que ahora están compitiendo con atletas trans que pues Particularmente en claramente deportes las de ponen contacto, ¿no? en una situación de desventaja. Y entonces es ¿cómo resolvemos esto? No, primero hacemos todo mal y luego ya nos ponemos a cuestionar. No, cuando tendría que ser al revés, tendría que haber primero una reflexión colectiva, un debate realmente Escuchar con opiniones de hechos. todos. Escuchar opiniones también de las mujeres, porque hay muchas atletas mujeres que ahorita están pues siendo, ahora sí que... Relegadas. No, más que atacadas, están siendo agredidas por su levantar postura la de que no voz están y de decir, acuerdo. es que no me parece justo, De porque acuerdo. yo tendría que competir con una Y atleta vuelvo a lo mismo, trans. simplemente cuestionar, simplemente hacer preguntas, transfóbico, cancelado, homofóbico, lo que se te antoje. Intolerante, Y no, exacto, poco intolerante. incluyente. Ni madres. A ver. Hacer preguntas no es ni agredir, ni Yo creo atacar, es abrir al debate temas que están sucediendo, que no podemos ignorar y que muchos hay que promover, sí, los derechos de todas las personas iguales, pero otros quizás sí sean A ver, cuestionables. hay que dar un poquito como 2, 3 pasos para atrás y entender cómo en los últimos años, a partir de que ha habido como esta apertura en redes sociales, esta apertura para pues salir y decir, sabes qué, yo me identifico como esto y demás, y ya no sea un tema tabú, ¿no? Todavía lo es en ciertas partes y sectores de la sociedad, porque pues hay gente que todavía vive, no sé, en el siglo XV, pero ha dejado poco a poco de ser un tabú.
Y esto lo celebro y lo festejo muchísimo porque Claro. ya era momento de que como sociedad pudiéramos pues, tratar de entender que si no tenemos tolerancia respecto a las decisiones de otras personas, entonces no tenemos nada y somos chiquitos. Entonces, esta tolerancia y esta apertura ha traído, por supuesto, como siempre sucede, ha traído cosas pues negativas cuando se llevan al extremo, como sucede siempre. O sea, tú, cualquier movimiento, lo que sea, pero lo llevas al extremo y ya la estás cajeteando, cabroncísimo. No creo que todos, de hecho es una parte muy pequeña donde están justamente como estas partes mucho más aferradas y aguerridas y más, de alguna manera, pues que chocan y que tienen un discurso mucho más de odio, ¿no? Pero, pues sin duda se tiene que poner sobre la mesa, porque, a ver, si nosotros como ciudadanos, como seres humanos y como padres de familia, algunos, no podemos defender a los niños, entonces nadie va a hacer eso por ellos. O no podemos defender nuestra opinión incluso, ¿no? La opinión, tal volviendo cual. al punto de más, oye, ¿por qué nada más cierto sector tiene que hablar de ciertas temáticas? Ahora, esto también, y es a donde iba un poquito, viene por parte de una agenda woke, que es una agenda progresista, que habla sobre, pues, el desapego total de estas cosas conservadoras que nos tenían y los tabús y abrir el espectro mucho más amplio y hacerlo mucho más amplio, y lo festejo completamente. Sin embargo, medios de comunicación, marcas, personas, políticos, están adecuando sus ideas y sus contenidos a esta agenda, no necesariamente porque lo sientan, sino porque pues es para donde va y es lo que va a tener contentas a las personas y demás. O lo que vende. O es lo que vende. Lo que vende políticamente, económicamente. Y también lo que ahí, es políticamente correcto. y también ahí tendría que ser la primera, ahora sí que red flag, la primera alarma, digamos, para todos como sociedad y sobre todo para ese sector. O sea, ya cuando tu movimiento es cooptado, como tú dices, por marcas, políticos, partidos, etcétera. Claro, que sabemos que les vale madres. O sea, quieren vender, o quieren creo votos. que es como el primer paso hacia esa pendiente resbaladiza donde pues no sabes a dónde vamos a llegar. Y lo que más me llama la atención de lo que dices, Robert, y coincido totalmente en cuanto a esta cultura de la cancelación, ¿no? Con la facilidad de un clic. La realidad es que hay una crisis, creo yo, de identidad profunda en muchas sociedades, sobre todo occidentales, porque ahora también lo que tú decías, Leo, no podemos generalizar, porque esto está ocurriendo sobre todo en países muy desarrollados y no necesariamente es la realidad de muchos otros países. Incluido México. Incluido México. Y también... Que somos súper conservadores. No, y también hay que ¿no? decir Sí. que hay muchos otros países que siguen en la Edad Media, 50 países que todavía al día de hoy consideran la homosexualidad como un delito y en 30 es incluso algunos es penado de muerte. De muerte. Qué horror. Sí. O sea, eso está Sí, qué ocurriendo horror, en pleno qué horror. O sea, 2023, es- mientras por otro lado ves que gente peleándose en Twitter porque una marca decidió. Entonces es cuando dices, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Por un lado está, ¿no? este bloque todavía de países que ni siquiera han dado un primer paso hacia, pues, justo la diversidad, y hay otros que, bueno, ya están en otro extremo, irreconocible para muchos. Entonces, cuando tú tienes a una sociedad tan polarizada, ya el simple y sencillo hecho de que tú, Roberto, por ejemplo, no puedas reconocer la identidad o con lo que yo me identifico, ya lo tomo como que es un acto violento hacia mí. Y eso me parece gravísimo, porque, a ver, o sea, nadie tiene por qué pensar como el otro y ver el mundo y la vida como tú la ves. Pero ya hemos llegado justo a ese extremo de, no. O sea, si tú no ves la vida como yo, o sea, Estás si mal. yo... Ajá, si yo me identifico como lo que sea y tú no lo ves o no lo entiendes. Y lo aceptas o y no, lo reconoces entonces y lo haces público. me estás negando, deja tú, o sea, no solo me estás negando mi derecho a concebir el mundo como yo quiera, sino que estás negando mi existencia, Sí, claro. mi derecho a existir. Y entonces dicen, a ver, ¿en qué momento llegamos a ese punto? Yo creo que estos grupos han sido históricamente vulnerados por justamente, pues porque la parte No, de y la sociedad... históricamente y en el presente también, la violencia contra Totalmente, la comunidad. totalmente. Sí, la No comunidad creo que LGBT, esté- bueno, no, pero sí, incluida claro. en particular los trans. No creo que esté actualmente, justificado, sin embargo, Es terrible. ellos están de alguna manera
en otra perspectiva, están en otra trinchera, no están en la misma trinchera que nosotros, que somos, hay que decirlo tal cual, somos personas que pues por nuestra condición social, económica y muchas cosas hemos sido privilegiados. Hay personas que la han pasado muy mal y que pues están completamente peleando sus batallas desde otra trinchera. No se ve lo mismo un insulto que alguien llegue con nosotros a un insulto que alguien llegue con ellos, porque han vivido una realidad completamente distinta y yo personalmente los entiendo. A mí sí, perdóname, a mí sí me molesta mucho que el político utilice un tema tan sensible y tan delicado y tan doliente para un sector tan importante como bandera política, porque obviamente esto está medido políticamente, quieren hacer un llamado de cierto sector y este veto o esta cancelación en Texas y en la Florida, obviamente es un tema electoral meramente y corta la libertad de decisión de muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo voy es también el tema, una vez más, de las libertades, ¿no? Y sobre todo en la libertad de expresión. No se tuvo durante tanto tiempo que de repente, cuando se abre esta libertad, terminas volcándote y ves de repente especímenes que llegan a transformarlo en ataque, en intimidación, en violencia. Y ahora en este tema particular, también, híjole, qué delicado, porque al final del día, y poníamos ejemplos como el de MrBeast, ¿no? El día de hoy, este youtuber muy reconocido, que tiene muchísimas áreas y muchísimos seguidores, que uno de sus personajes principales decidió salir como un transgénero, ¿no? Y el enfoque que le hicieron los medios era, y ahora la decisión de MrBeast es, o lo apoya públicamente o se desentiende de él. O sea, no hay matices ahí, ¿no? No hay y es neutralidad. únicamente, exactamente. Sí, estamos a años O lo de que acepta y eso la suceda. papacha y qué bueno, o le da la espalda, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué Exactamente. tendrías que tener únicamente otra vez a los extremos? Que es justo lo que quería hacer eco a lo que dijo Lucy Bravo, que es, a ver, todos somos distintos en este mundo, todas las personas, y nadie puede imponer. O sea, este mito de all men are created equal. No, obviamente bajo la ley, todos somos iguales, Lucy Bravo, bajo la ley. Pero en lo individual y en nuestra manera de percibir al mundo, de pensar y demás, todos tenemos ideas distintas. Y nadie debe de imponer su ideología sobre otra persona. Lo que estamos aquí diciendo nada más, porque luego siempre hay malentendidos, es obviamente cualquier decisión que cualquier persona quiera tomar sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su identidad, sobre su género, a mí en lo personal me tiene sin cuidado. Tienen la libertad de hacerlo y demás. Pero lo que no tienen es el derecho, o ¿cómo se podría decir? Pues sí, el derecho a venir a imponer esa cosmovisión y decir, ahora todos piensen como yo pienso y apoyen lo que yo estoy Y apoyando. eso va para los dos lados, claro. Para Totalmente. los dos lados. Yo tampoco estoy diciendo, aquí lo único que estamos diciendo es libertad para todos, Claro. pero que no vengan luego ciertos grupos a querer imponer narrativas, discursos, planes Yo de creo que acción, esos rutas son los- críticas. y bien Perdón que lo diga así, fundamentadas. yo creo que son los menos. O sea, los grupos estos que dices que vienen a imponer, yo creo que en su mayoría... Son los más el ruidosos, movimiento- es el problema. Sí, exacto. Son los que acaban haciendo más ruido, los que acaban desprestigiando un Correcto. movimiento de gente pacífica, de gente que ama igual, que acepta a los demás igual y que no quiere imponer. Y cuidando que la inclusión no sea forzada. ¿Y a qué aspecto voy? Y tú lo decías ahorita con el tema de hay que cimentar bien estos procesos y retomamos el tema de los deportistas, ¿no? Yo decía que la libertad puede transformarse en un ataque, libertad de expresión en un ataque, en violencia, intimidación, y la inclusión puede llegar al punto donde pones en un deporte de contacto físico como lo es la UFC o el boxeo Claro. a una boxeadora transgénero con una boxeadora de género femenino desde su nacimiento y estuvieron a punto de matar a una joven, ¿no? Ahorita vemos el tema de natación, decir, oye, no hay igualdad de circunstancia, no es parejo, no. Aquí estás incluso arriesgando la vida de la boxeadora por un tema o utilizando la bandera de la inclusión, donde si te atreves a levantar la mano para decir, oye, pero no hay igualdad. Cancelado, No, ¿cómo crees? cabrón. Güey, la vas a matar, cabrón, Claro. ¿no? No hay otra forma de ponerlo. Estuvo a punto de ser ¿Vieron cómo quedó la imagen? Ojalá la podamos poner en el podcast. Sí, sí, sí. Pero hecha pedazos. Sí, sí, No sí. hay forma de respaldar eso. Y al final creo que el hecho de que esto esté ocurriendo en estas sociedades occidentales también nos habla del momento que estamos viviendo, porque no es fortuito que esté ocurriendo también en poblaciones que de alguna manera tienen ya un cierto nivel de desarrollo. Y creo que también eso responde a un punto al que ha llegado la humanidad de cierto progreso, comodidad, y entonces la propia naturaleza humana es una cuestión como de supervivencia, ¿no? Y es el siempre estar buscando
ahora sí que cuál es la amenaza o el enemigo, ¿no? Y entonces hemos llegado a un punto en donde incluso pues creamos ciertos pues enemigos internos, ¿no? Y entonces ya vemos al otro que, como tú dices, no comparte nuestra cosmovisión como ese enemigo y entonces ya es tú contra mí. Están buscando a quién le apuntan las armas. Y no- La polarización total. Sí, es una... Pero creo que, Desprestigia siempre la pero Que se creo metan va contra más lo allá. del gobierno chino. Esa es la amenaza real Sí, para los es cierto, gringos. es Esa cierto. es la amenaza real. Pues lo dirás de broma, pero antes el mundo era mucho más sencillo. Claro, estaban los Era muy soviéticos con claro sus Con misiles. que había con dos buenos contra bloques. los malos. Buenos y con malos. película gringa, vámonos ahora- contra la KGB. Rocky contra Drago, La cabrón. Guerra Ahí Fría, se papá. solucionan las broncas Sí, sí. geopolíticas. Rocky cabrón. Y creo que ahora sí, eran estamos muy, totalmente, constantemente bombardeados de tantas perspectivas y escuchas tantas voces de ambos lados, quizás, ¿no? Donde dices, bueno, pues ese tiene un buen punto. No, pero él también tiene un buen punto. Entonces terminamos todos, pues creo yo, pues confusos y perdidos y... Se ha dicho muchas veces, necesitamos que lleguen los aliens para que toda la humanidad se una en paz y armonía para combatirlos. Cada Ya día llegaron. que pasa, los aliens se alejan más y más y más. No quiero Viendo el nada que desmadre ver que trae. con Pues esa uno madre creería- azul ¿Qué y están verde haciendo que tienen ahí en el sistema estos solar. pendejos? ¿Qué están haciendo? Uno No creería entiendo que por qué se una odian. pandemia global hubiera sido eso, pero no. Hay tantas cosas No, pero a que ver, decirle, lo que ¿verdad? resulta curioso es, tú no lo sabes quizá, Leo Arriaga, tú tampoco, Roberto, el primer episodio del Atole Podcast, allá en el lejano año que fue 2021, Lucy Bravo, éramos unos retoños. Pues. Cuando todavía estaban limitados a Pro Tools, allá Chiquito, chiquito. prepandémicos, porque eso no era nada sanitario. Era un pinche Cambio estudio ahora, hecho de mira, lámina y mira, cartón, en fin. la abundancia. Pero el primer episodio La que abundancia. grabamos era, El bienestar. creo que está titulado La cultura de cancelación, güey. Y es algo que creo que desde el primer episodio que grabamos, en estos 2 años que llevamos al aire, solamente se ha exacerbado más. Claro, ha crecido Solamente la exponencialmente. crisis se ha profundizado todavía más. Sí, por cuestión de tecnología, de redes sociales, donde ahora un tweet puede terminar tu carrera, un comentario mal dicho en un podcast como este termina tu noticiero, tu lo que quieras, güey, tus perspectivas Imagen, económicas reputación o y demás. laborales. Entonces, es un problema que sí tenemos que estar cada vez, creo yo, tratándolo más, porque no hablar de él no hace que deje de Que existir. desaparezca. Exacto. Buen punto. Y ahora, con estos temas de los atletas transgénero, de las operaciones irreversibles para niños, pues son temáticas que se presentan y que a lo mejor hace 2 años no eran tan marcadas. Pero tenemos que poder hablar de ellas obviamente sin insultar, sin agredir, sin violentar, pero tampoco del otro lado que simplemente por cuestionar y hacer preguntas ya nos consideren transfóbicos, nazis y lo que sea, Yo creo que hay que apelar siempre al sentido común. que es el menos común. de Es los el sentidos. menos común, claro, de los sentidos y por supuesto desechar los ataques de personas que pues están como muy de un extremo o muy del otro. Hay que estar siempre en el centro, apelar al sentido común. A Y la siempre- racionalidad. Sí, a ser racionales, tal cual. A ser racionales y a Que también es entender mucho pedir. que para nosotros lo más importante es la libertad. De acuerdo. La libertad de hacer lo que quieras, la libertad de casarte con quien quieras, de decir lo que quieras y de poder. Y va de los dos lados, güey. Y hacer de tu cuerpo De hacer de tu cuerpo lo que quieras. fregados quieras. Totalmente. Y de respetar, pero sobre todo nos ha enseñado mucho todo esto a tener mucha más tolerancia en este tipo de temas. Y hay frases tan trilladas, pero que ya han pasado tanto tiempo que se sienten antiguas, pero que le quitas el polvo y siguen aplicando el día de hoy. Tu libertad termina donde comienza la mía, punto. Y si esas frases las logras que permeen en todos sentidos y en el escenario que tengas y como lo quieras ver, tiene toda la razón, ¿no? Al final del día, sé libre, vive tu libertad, permíteme vivir la mía y si en algún momento esas libertades llegan a chocar, establezcamos un diálogo, escuchemos las opiniones de todos los actores que están participando en el mismo y lleguemos a un consenso. Y si no, pues agree to disagree, nos damos la media vuelta y seguimos viendo nuestras vidas. Y ¿no? ya está. Sí, no claro, hay tal cual. necesidad de agredir o decir, no, es que estás atentando contra mi vida porque no ves el mundo como yo lo veo, porque sí, desafortunadamente ese es el extremo al que hemos llegado. Creo y... que- Dale, dale. No. No, algo que decías ahorita nada más para retomar. Creo que la sociedad, más allá de que cancele de absolutamente todo, nos obliga a ser más estrictos con nosotros mismos porque ya somos conscientes, y digo, cualquier persona que tenga medianamente acceso a información en digital, internet y demás,
y que se haya empapado de todo lo que han sufrido grupos vulnerables y demás, ya somos más conscientes de lo que decimos, de lo que no decimos, de dónde callamos y por qué callamos. Entonces, con esta responsabilidad encima, nosotros, pues justamente, más bien con todo este conocimiento encima, tenemos la responsabilidad de ser mucho más conscientes en lo que decimos, de alguna manera, como dicen eso, de construirse, que es literalmente desaprender un chingo de cosas que nos habían enseñado y tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, sí, sí. Yo nada más retomando lo que decías, Robert, que me parece perfecto. Tu libertad termina donde empieza la del otro. Y claramente, teniendo como base absoluta la libertad de decisión, de acción y demás, tenemos que partir todo debate desde ahí. No de imponer ideologías, no de imponer estilos de vida, no de querer chingarte al otro con tu argumento ni nada. Porque lo único que eso genera, al momento de dejar la racionalidad y la idea de la libertad, lo que generas es polarización extrema, ¿no? Claro. Tienes a un grupo que está en contra de estas comunidades cada vez más acérrimo y más atrincherado, y tienes a estos otros cada vez más agresivos, y eso no va a ayudar a nadie. Y desprestigias ni al absolutamente movimiento, ni a los nazis, a nadie. Claro. A nadie beneficia. Totalmente. Ni a la democracia, ni a la república, chingados. Bueno, si no beneficia a los nazis, tampoco es tan No mal. pasa Bueno, nada. eso está bien, A ver, está bien, no eso está bien. Pero a lo que... No, pero entiendo perfectamente a lo que vas. Y sobre todo, retomando lo que mencionaba al No inicio. apoyamos a los nazis en este espacio. Aclaración. Juan Pablo ya. Sí, se lo juro. Que quede claro que aquí los nazis no es Ya una cuando tienes que ideología. salir a aclararlo, Sí, híjole, exacto, es que ya estás... Ya viste. A ver el tatuaje que tienes ahí. Que es cuando... Ya estás entrando en aguas Mugre. peligrosas. Pero retomando ya, y antes de cerrar esta parte que mencionábamos al inicio de qué es lo que está pasando también del lado político, porque así como nosotros lo hemos identificado Claro. perfectamente y sabemos que algo no está del todo bien, porque lo sabemos, lo vivimos, lo percibimos, nada más abres Twitter, ¿no? Y es como, o sea, inmediatamente es, no, mejor, ¿para qué? También ellos lo han identificado perfectamente, ¿no? Los partidos políticos saben que, bueno, ahí hay un nuevo Una beta que hay que- nicho, hay una Claro. nueva manera justo de hacer política. De lucrar. De lucrar, sí, más bien, de Generar lucrar. empatía y entonces. Y entonces- Lucrar. Entonces, aguas, porque ahí sí ya vamos a llegar al más extremo de los extremos, porque ya una vez que se mezcla, se mezclan los intereses políticos, realmente lo último o lo que queda al último es precisamente el interés de todas estas personas y de la sociedad en general, o sea, del bienestar social. Como las marcas que han traicionado su personalidad. Así de sencillo. Hay marcas cuya personalidad siempre radicaba en el hombre fuerte y demás, y ahora se han volcado a lo contrario. Bueno, Budweiser ha perdido millones de dólares justamente en este movimiento, que está bien, señala y levanta la mano y dice, oye, yo estoy consciente de lo que está viviendo el mundo, yo no quiero seguir con estas prácticas, lo cual es completamente aceptable y qué bueno, o sea, que las marcas tengan esta apertura, esta posibilidad. Lo que no está bien es que solo estén siguiendo una agenda por dinero, por intereses económicos, personales, que va más allá de realmente serle fiel a tu personalidad. ¿Qué es lo que decían? La falsa inclusión es, ya Eso. encontré un nuevo mercado, vamos a apoyarlos Claro. para colgarme una medallita. La medallita. Es como las marcas, ¿cuándo es el mes LGBT? Es en junio, creo. Sí, sí, Las todo marcas, junio. bueno, hay te iba a decir marcas. Ayer, que también fue el día de El día de la Contra. visibilización, ¿no? Correcto. Ayer en el Ayer en multiverso, el ¿verdad? pasado, multiverso, que sería el la semana miércoles. pasada, miércoles. Sí. Entonces, Del 2014. es lo mismo, que hay marcas que, pues claramente durante todo el año les vale madres la comunidad y demás, y en junio ya se ponen la estrellita y demás. Claro. Ahora, yo prefiero que haya una marca que me diga, güey, apoyamos a esta comunidad, a que pues, sean indiferentes, eso también. Entonces, pues es un poco como parte de las dos cosas, solo hay que ser tolerantes, eso es todo. Sí, pero hay un doble discurso ahí que es evidente para todos y como que realmente nadie hace nada. Y también tiene que ver incluso con pues estos pues resbalones o errores que cometen, porque en el caso, ahora mencionabas el de Budweiser, que tiene que ver con este personaje Dylan Mulvaney. Mulvaney, que también otra marca. Es una mujer trans, que ha sido como muy famosa en Estados Unidos y que Sí. Nike también la agarró. Ajá, la pero agarró justo Budweiser. pero Nike la utilizó incluso para una campaña de, pues... Creo que hasta Kotex usaba uno de esos también. No, bueno, sí. No, es también, real, sí. No, También, está sí, bien. sí, sí.
Pero la contrataron para una campaña de ropa deportiva femenina, cuando, pues incluso si tú revisas un poco el perfil del personaje, Dylan en su momento llegó a hacer comentarios muy pues despectivos hacia las mujeres, ¿no? En su pasado, y entonces es cuando ya revisas ese perfil y dices, realmente... O sea, ¿quién está detrás de estas decisiones que, como tú dices, es esa falsa inclusión y aparte de todo terminan insultando a la mitad de la población? También el perfil de estos estandartes que van a utilizar. Totalmente de acuerdo. Porque son los que ahorita están generando like o tendencia. Pero ¿no? ahí, ¿sabes qué? Y para no darnos un balazo en el pie, porque ahorita estamos platicando como de, bueno, pues es una cosa que dije hace 15 años y por qué me están cancelando por esto y demás. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de evolucionar hacia bien y de aprender de todo. De aprender. Entonces, si el día de mañana a Roberto, a ti, a Lucy o a mí nos sacan un tweet que dice, no, pues es que yo me caga esto y donde te estás mostrando de una manera que es completamente inaceptable hoy en día, lo único que tienes y puedes decir es, sí, ya cambié, güey. ya cambié, No era el aprendí, mismo en ese tiempo. no era el mismo, porque tú no eras el mismo que cuando tenías 15 años, güey, y tu visión de muchas cosas Gracias a no Dios, es la cabrón. misma. Pero Por eso- algo maduramos pero y por eso algo no crecemos. obliga a las personas Claro. a, ¿no? De alguna manera no sentirse ofendidas o no Por sentirse supuesto, identificadas, claro. aunque ya en el Fíjate, presente seas otro. Antes de cerrar, Disney porque Disney vivió pues prácticamente desde los 30s, 40s, ¿no? Y demás. Estoy hablando específicamente, bueno, de lo que es Walt Disney y las caricaturas y todo lo demás. Las películas, claro. En algún momento les dijeron, como de, güey, ¿por qué carajos no estás borrando de la faz de la tierra las caricaturas que hacías con tintes, pues, súper racistas, O ¿no? sea, el negrito. Sí, Güey, hasta te la piensas, ¿no? Si era un negrito, era una sí, persona que de lo raza lavaba negra y que y demás, se hacía o blanco. blackfaces y demás, Blackfaces, que hasta en los 90 lo hacía Bimbo, güey. O sea, veíamos hace poquito un ¿no? Que comercial. tuvieron que cambiar el nombre del pastelito. Hasta el porque, nombre del pastel pues, no y vais demás. a violentar, ¿no? Pero lo que Disney decía, yo me quiero quedar con esto, era como nosotros no queremos hacer como que nunca pasó, güey. Al contrario, queremos que esté ahí más vivo que nunca para aprender de eso y decir, esto es lo que no tenemos que hacer. Y nada más rápidamente, grandes escritores y artistas y demás han salido también a defender a muchos de los libros que ahorita la corriente progresista Claro. quiere cambiar porque, pues que Mark Twain en Tom Sawyer decía unas ciertas palabras que ya no se pueden utilizar. Bueno, en esa época, número uno, se utilizaban. Y número dos, Mark Twain, en este caso muy específico, era de los mayores defensores de los derechos de los afroamericanos, cabrón. Y ni te vayas más allá, güey, con canciones, con Roland Luis Miguel. Dahl, y en fin, hay Que un las canciones de montón Luis Miguel serán, que muchas de ellas, la mayoría, si no es que todas, la verdad, no sé, no las compuso él, pero pues bueno, muchas sí hablan de toxicidad y como tú eres mía y de nadie más y la chingada. Pues sí, güey, fue en otro Ya nomás contexto, no fue las otra hagas. época. Son ganas de buscarle chichas a las culebras también. O sea, si le buscas, vas a encontrarle. Claro. Es la ganas de joder o ganas de A fregar. eso me refería, claro. es como un hoyo negro, o sea, no sabes realmente dónde termina esa pendiente. Y con esto, si les parece, vamos a arrancar con estas dosis de atole. Dosis funadas de atole, Sí, muchachos. Dos la funadas. última del atole. A porque ver. nos El van a Robert- cancelar. Boinas, entonces, Venga. híjole, pues en la cultura de la cancelación, si hay algo que me motivaría a cancelar, es cancelemos estos políticos huevones, ¿no? Políticos no, Déjalos, están definitivamente. dormidos, no los vayas a despertar. Cancelemos estos políticos huevones que prefieren violentar nuestra libertad prohibiendo algo que ponerse a trabajar y establecer una política de cambio donde puedas tomar una decisión fundamentada. Y pongo un ejemplo al aire, que un ejemplo no bien cimentado, pero que de bote pronto. Entonces, si quieres tú regular el tema de las cirugías en los menores, pues entonces solicita que pase un proceso donde con la asistencia psicológica, médica, consciente y planteado todo el escenario, tanto para los niños como los padres, Claro. puedan llegar a un proceso en donde se tome una decisión consciente o mucho más establecida. Pero eso es mucho más complicado, requiere más inversión, requiere trabajo legislativo y requiere muchas otras cosas Y no da a la tantos facilidad de sacar un plumazo, meterle más Y no da y votos. meterte cientos de miles de votos, Claro. de votos a la bolsa, ¿no? Por Totalmente. eso que si vamos a cancelar algo, cancelemos a políticos huevones Eso. anti-libertad. Mi dosis de atole va a complementar un poquito con lo que tú dices. Yo nada más apelo a 4 pilares fundamentales, a ver si me acuerdo. Tolerancia, sentido común, racionalidad y libertad. Nada más. Los Cualquier dejas en la mesa. decisión que tengan que tomar a raíz de cualquier tema que sea así de delicado, por favor, apelen a esos 4 pilares y no van a fallar. Tal Nada cual. más. Yo JP. tenía una frase que dije en el primer episodio del Atole y la repito aquí.
El derecho a no ser ofendido no existe. Entonces, para todas estas buenas conciencias y estos delicaditos y estos snowflakes del mundo, no estoy hablando de nadie en particular. Cristalitos, de déjalo los ahí. cristalitos. Sí, sí, sí. El hecho de poder hablar de algo, de poder cuestionarlo, de poder debatirlo, si eso les ofende, las broncas es de ellos. La bronca simplemente es de ellos. Una cosa es agredir, una cosa es atacar, una cosa es violentar. Otra es expresarse, es poder hacer preguntas, Claro, es poder totalmente. dialogar, es poder debatir. Eso se ha perdido, creo yo, del discurso público. Ahorita estamos entre los que atacan y los que contraatacan. Y así no se puede llevar una democracia, no se puede llevar una sociedad. Entonces, todo mundo bájele 2 rayitas y dejen de ofenderse por cualquier cosa. Y si se ofenden, yo nada más digo, no vengan a exigir el derecho a no ser ofendidos. Ese no existe en ninguna constitución del mundo. Y espero que nunca exista. De acuerdo. Suscribo totalmente y creo que, a ver, lo hemos dicho una y otra vez, los extremos evidentemente no son buenos, nos han llevado ya a un clima de hiperpolarización en donde como sociedad pues no nos espera nada bueno. Estamos, creo yo, todavía en pañales en muchos de estos debates, en muchos de estos temas y está bien, o sea, está bien que estemos planteando la pregunta, que estemos tratando de entrarle al tema, pero no tomemos estas decisiones, y me refiero sobre todo a los políticos, estas decisiones precipitadas e irracionales que a la larga pueden tener consecuencias mortales para un grupo de personas. Y pues con eso me quedo. Hay que defender ante todo, sí, la libertad de expresión, pero también la libertad de cada ser humano de vivir el mundo como ¿no? Cada quien lo perciba, sin que eso signifique una ofensa o incluso un atentado contra la vida del otro. Y sin imponer. Sin Tal obligar cual. a nadie a pensar como uno piensa. De acuerdo. Tal cual. Bueno, Producción, gracias. sonido gallo negro de fondo, de salida. ¿Por qué gallo negro? ¿Eh? ¿Por qué gallo negro más? Sonido gallo sin color. ¿Por qué no una gallina clueca? Exacto. Gallo afroamericano. ¿Por qué no? Acá la Lucy trae Me a toda la insulta. granja, está ahorita viendo. Estoy ofendido, güey. ¿Gallina ponedora? ¿Cómo gallo negro? No, que se llame gallo Córtale, afroamericano. ya estamos fuera del aire. vámonos, ya. Ya estamos fuera del Córtele. aire. Arre.